Como ustedes saben, hace unos años ya estoy trabajando en el seminario, así que tenemos un departamento de marketing y esas cosas bonitas que se llaman. Entonces aquí tengo trípticos para que no me lleve ninguno de vuelta, y si no trajo lápiz, tengo lápices a Lucas, no. Y obviamente queremos que ustedes puedan ayudarnos a promocionar. Yo sé que acá en Temuco hay un instituto que es parte de toda nuestra red de institutos del seminario a lo largo del país, pero si hay gente quizás interesada, no necesariamente para ahora, sino que para el futuro, haya información. Pastor, ¿dónde está el pastor? Venga, le tengo un regalito, es poca cosa, pero para que guarde ahí su programa, y es la nueva, lo que llaman la imagen corporativa del seminario. Miren que estamos grandes ahora, imagen corporativa. Hermanos, la verdad es que es una bendición, como decía anoche, estar aquí con ustedes. Si quieren que me presente, lo hago rapidito. Hijo de pastor, hijo de misionero, nacido yo en Chile, me crié en Chile. Después de hacer mis estudios en Estados Unidos, volví a Chile, me casé con chilena y tenemos hija chilena. Hincha de la U. El cielo es azul, ¿cómo no iba a ser? Así que para que vean que soy buen chileno, y esta tarde espero que gane uno de los chilenos. Así que hincha del fútbol. ¿Qué más? Profesor, más de 20 años trabajando en colegios, en educación física, en las direcciones de colegios. Hasta fundamos un colegio. Mi esposa también es profesora, y el Señor confirmó su llamado en mi vida. Yo ya cuando era más grande, yo creo que yo puedo decir que era de esos que floreció más tarde en la vida en cuanto al ministerio. Yo ya llevaba un buen número de años trabajando, y mi señora siempre en esa época me recordaba que se casó con un profesor, no con un pastor. A ella le incomodaba un poco ese rol de esposa de pastor por esa presión que a veces imponemos sobre las esposas. Decía, tranquila, si tú no tienes un llamado ministerial, tú sigue en tu vocación, que es la educación, y hasta el día de hoy está ahí, pero gracias a Dios que sí me acompaña en todo lo que es ser parte de la iglesia, y agradecido también en las iglesias donde hemos servido, porque han entendido la importancia de que cada uno tiene su propio llamado y su propio lugar en la iglesia. A ver, ¿qué más? Somos 5 hermanos. La mamá está viva. Mi mamá cumple 91 en pocas semanas más. Y gracias a Dios vamos a poder estar con ella en su cumpleaños, porque aprovecho yo un viaje que tengo que hacer a Estados Unidos, y ahí me arranco para estar con ella, y llego el día antes de su cumpleaños. En general sigue bien de salud, excepto que cada día está más cieguita, le cuesta ver, y lo que más le frustra es que no puede leer su Biblia, es lo que más le molesta de todo. Pero sigue bien de salud en general. Mi papá falleció ya hace muchos años. Se fue con el Señor hace ya 17 años, creo que fue, con el famoso cáncer. Pero doy gracias a Dios por poder estar aquí, poder ser parte de esta jornada, y también me siento bien honrado de ser parte de este cierre de su año centenario, y la verdad es que es un honor poder participar con una iglesia que ha marcado tanto la vida de la obra en Chile. Y esto, lo que nos hablaba Patricio, es tan importante, el tema de la identidad. Una cosa es qué es lo que nosotros creemos que proyectamos, otra cosa es cómo nos ven. Y la perspectiva
con la cual otros nos ven a nosotros. Y la perspectiva que muchos tenemos acerca de esta iglesia específicamente es que siempre ha sido una iglesia apegado a la palabra de Dios, una iglesia que ha sabido ser líder, una iglesia misionera. Esa es la percepción que yo tengo, es una percepción absolutamente personal. Una iglesia que siempre ha sabido estar en otros lugares, plantando iglesias, misiones en la región. No solo una iglesia líder de la región, sino que una iglesia líder del país. En lo físico externo siempre me encantó la arquitectura del templo. Yo siempre he tenido la percepción de que teníamos 4 iglesias grandes. La primera de Santiago, la primera Concepción, la primera Valparaíso y la primera de Temuco. El templo de la primera de Santiago es un cubo rectángulo feo. El de Valparaíso más feo todavía. El de Concepción es pasable, pero este siempre era un templo hermoso, bonito. Pero más que la estructura física, la iglesia somos nosotros, las personas. Y eso es lo que nosotros queremos hablar hoy, qué es lo que cómo es que Dios nos forma y nos hace iglesia y cuál es el rol que Él tiene para nosotros, que es la expectativa que Él tiene para nosotros, y nosotros entender claro cuál es nuestra identidad, por lo tanto cuál es nuestra responsabilidad ante Dios. No quiero hablar mucho de introducciones, porque ustedes ven el programa, el material que se le ha entregado. Para hablar esto en 3 horas vamos a tener que avanzar muy rápido, y algunas cosas quizás ni siquiera vamos a alcanzar a tocar algunos, pero por lo menos tienen en sus manos un material que pueden después volver a mirar, a estudiar y a considerar. Entiendan, hermanos, que lo que ustedes tienen en sus manos, hay otros autores que han publicado volúmenes extensos, y reducir eso en algunos párrafos no es fácil. Así que si hay alguno, le pido que si hay alguna cosa que nosotros hoy día no toquemos, no dejen de consultar al final, pero porque quizás usted tiene algunas dudas o algunas preguntas sobre algún tema específico. Veremos cuánto alcanzamos a hacer y qué queremos, y con qué profundidad podamos cubrir algunas, pero les advierto al tiro que no las vamos a ver todas. Por un lado les digo que me entiendan, y por otro lado no se preocupen que no vamos a estar metiéndonos en todo esto, porque la verdad es que es mucho, pero sí queremos tocar las cosas que creo que son importantes repasar. A nosotros se nos considera como denominación la denominación del libro, de la palabra de Dios. Esa es una percepción que no bautistas tienen acerca de los bautistas. Y muchas veces cuando uno está en reuniones con hermanos líderes de otras denominaciones, cuando habla el bautista, los demás callan y escuchan, para que entiendan cómo los demás nos miran. En otras denominaciones están más preocupados de la imagen, de quién se sienta adelante, de los pastores se pelean los mejores lugares, etc. Pero cuando el bautista habla con conocimiento, con fundamento, porque eso es una de las cosas que siempre nos ha caracterizado, el estudio de la palabra. Una de las estructuras que tenemos dentro de la iglesia es la escuela dominical, y yo anoche, cuando me enteré que aquí no hay escuela dominical, casi me caigo de la hermana Paulina. Se rió nomás cuando vio mi cara y dije, ¿cómo es posible que en la primera iglesia bautista de Temuco no hay escuela dominical? Y después me explicó el concepto de los grupos y pequeños en casa, y donde ahí están estudiando. Entonces siguen con el concepto del estudio, y eso es lo que es importante, el estudio de la palabra. Nunca debemos dejar de verlo. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la primera hoja,
donde dice doctrinas fundamentales que sustentan los bautistas, fíjense que comenzamos con la Biblia y no con Dios. Dios está en el segundo lugar en la hoja. No estoy diciendo que está en segundo lugar en nuestra vida, al contrario, Dios siempre es primero. Pero para entender el estudio, normalmente, o no normalmente, muchos teólogos cuando presentan un estudio doctrinal comienzan con el tema de la revelación. ¿Por qué? Porque Dios se da a conocer de alguna forma, y Dios se da a conocer en varias formas. Dios se da a conocer a través de su creación, Dios se da a conocer a través de su Hijo, Dios se da a conocer a veces, hasta podemos decir, a través de las circunstancias. Pero nosotros fundamentamos todo lo que creemos, todo lo que conocemos acerca de Dios en la palabra, y Dios se da a conocer a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es nuestra única autoridad. Esto es lo que en lo que nosotros fundamentamos todo lo que nosotros creemos, todo lo que enseñamos y obviamente todo lo que nosotros conocemos de Dios. Una de las cosas que me gusta mucho es el diálogo, el debate sobre las doctrinas, etcétera, especialmente con personas que tienen otras creencias o otras formas de ver las cosas, y uno le pregunta, ya, ¿y tú de dónde sacas tu opinión? Y la mayoría no tienen una base, simplemente se van formando ideas con el tiempo, o es a través de las experiencias o el que decir de los demás, pero no tienen una base específica, y nosotros sí la tenemos. Todo lo que nosotros creemos y enseñamos tiene que tener fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico, para nosotros entonces no tiene validez. Por lo tanto, en el estudio comenzamos con la Biblia, porque la Biblia es la que nos presenta todo lo que viene después. ¿Me entienden el concepto? Perfecto. Entonces, por honor al tiempo, avancemos. Voy a estar leyendo y quizás explicando algunas cosas, y si se fijan, después de cada párrafo hay una lista de citas bíblicas. Créanme que lo que está ahí son pocas. Cada una de estas en realidad tiene mucho más, pero nada más que por un tema de espacio y para no estar imprimiendo tantas hojas, hay un resumen de algunos, y la idea era no proyectar, sino que usted tenga algo en mano para que tenga algo que llevarse después, y usted puede después volver a revisar esto en su tiempo libre. La Biblia, leo, la Biblia es la palabra de Dios que fue escrita por hombres divinamente inspirados. Es el registro de la revelación que Dios hace de sí mismo y de las verdades de Dios y su relación con el mundo, que no pueden haber sido conocidos de ninguna otra manera. Su autor es Dios, su fin es la salvación y su tema es la verdad. Por lo tanto, la Biblia es el libro central de la Iglesia y la herramienta del Espíritu Santo para guiarnos en el conocimiento y la obediencia de Dios y sus propósitos redentores. Sus contenidos son la fuente normativa y exclusiva de las doctrinas, la ética de la fe y la norma suprema por la cual toda conducta humana, credos y opiniones religiosas deben ser juzgadas. Entonces, rápidamente, la palabra de Dios es divinamente inspirada. Dios es el autor, pero concretado a través de la mano de hombres. Es la revelación de Dios. Sus temas son su autor es Dios, el fin es la salvación. ¿Qué es lo que quiere Dios conseguir a través de la palabra? Que nosotros podamos conocerlo a Él a través de la salvación, y por lo tanto su tema es la verdad. Y al final, ahí donde dice que todas las opiniones, todas las creencias, todas las conductas tienen que medirse de acuerdo a la palabra. Es lo que me guía en mi forma de conducirme, en cómo pienso, en cómo opino, en mi conducta, en mi testimonio. Ahora, quiero por favor que
vayan a la 1, 2, 3, 4, a la 5ª página. Y en realidad en esa 5ª página se me quedó fuera un título que debiera haber estado ahí, que es algo como algunas de las prácticas bautistas, ¿ya? Es la que tiene como título la autoridad de la Biblia, ¿la ven? La autoridad de la Biblia. Estamos hablando en este momento acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Y, por favor, llévese 2, 3, reparta. Son gratis. Espero que le duren el día. ¿Dónde vamos a poner eso? Arriba, por encima de la autoridad de la Biblia. ¿Ven el título, la autoridad de la Biblia? Ya, ahí pongan algunas prácticas bautistas, porque no están todas. Pero ya que estamos hablando de la autoridad de la Biblia, este es uno de los temas en el cual tenemos que profundizar un poco más. Así que vamos a avanzar porque el tiempo es corto. Estoy en donde dice la autoridad de la Biblia. Muchos establecen la autoridad para sus vidas en la razón, la tradición, la cultura, las costumbres, la iglesia, los credos, en personas de prestigio y hasta en sus experiencias personales. Los bautistas consideran las Escrituras como su única y suficiente autoridad. Es la norma suprema por la cual toda conducta humana, credos y opiniones religiosas deben ser juzgadas. Eso lo encontramos en Fe y Mensaje Bautista. Las Escrituras son autoridad para los bautistas porque son revelación de la verdad y voluntad de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esto? La naturaleza divina de la palabra inspirada por Dios. Para aceptar la autoridad de la Biblia hay que aceptar su naturaleza divina. Según Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta naturaleza divina se manifiesta en su unidad, su increíble poder, su continua relevancia y su revelación de la verdad. Si uno piensa, y el que conoce la palabra puede ver cómo Dios se ha ido revelando, se ha ido mostrando, y cómo la palabra de Dios desde su principio hasta fin tiene todo un hilo conductor. ¿Qué es lo que Dios quiere obtener? ¿Qué es lo que quiere Dios lograr a través de su palabra? Pregunto, respóndanme ustedes. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a través de la palabra? Hay varias posibles respuestas. Mostrarse, revelarse. Nuestra salvación. Que lo conozcamos más a Él. Dios lo que más quiere es mostrar su plan redentor. Lo que Dios quiere lograr es que nosotros lo conozcamos y tengamos comunión con Él. Para eso Él se tiene que dar a conocer y tiene que ofrecer algo para que nosotros podamos volver a Él, porque estamos separados. Esa es su gracia. Por lo tanto, Dios da de su gracia y nosotros entonces respondemos por medio de la fe. Pero a través de la palabra Él se muestra, se revela, y el propósito es su plan redentor. Desde el principio, si uno hace un estudio profundo de Génesis, en todo momento Dios está dando su gracia y está dando otra oportunidad. El hombre cayó en pecado, dijo que si ustedes comen de esta fruta, morirán. Y les pregunto, ¿Adán y Eva murieron cuando comieron del fruto prohibido? No. Si uno lee, uno se imagina, van a caerse muertos de inmediato. Pero no fue así. Dios le da otra oportunidad, su gracia. Y siempre está dando de su gracia para que podamos tener comunión con Él. Ese es el Dios misericordioso que se da a conocer a través de la palabra.
Entonces hay una unidad, este mensaje se muestra una y otra vez a través de la historia del pueblo de Israel, a través de la literatura poética, a través de la literatura sapiensal que le dicen, de la sabiduría, a través de todo el mensaje que encontramos. Dios nos está mostrando su plan redentor, su gracia. Su increíble poder es a través de la palabra que el Espíritu Santo nos muestra quién es Dios, y en ese poder hay cambio en nuestra vida. El leer la palabra no nos puede dejar indiferentes, sino que Dios obra a través de ella. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra, no podemos leer la Biblia como si fuera un libro más, sino que cada vez que abrimos la Biblia tenemos que estar atentos a qué es lo que Dios me va a decir en ese momento. ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje ultra conocido, pero cada vez que lo leemos, aunque sea conocido, algo distinto rescatamos? Porque nosotros estamos en otro momento de nuestra vida, en nuestra relación con Dios, y Dios continúa hablándonos a través de ella. Entonces, al leer el libro, también escuchamos la voz de Dios. Y es a través de esa experiencia que se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida, y tiene que haber alguna respuesta, algún cambio. La continua relevancia, el hecho de que esto haya sido comenzado a ser escrito hace 3.500 años atrás. Hay un proceso de unos 1.500 años en que esto fue escrito. Cosas que se revelaron hace miles de años atrás siguen siendo tan reales y tan relevantes en nuestra vida hoy. La palabra que Dios le mostró a cualquier personaje, a su personaje favorito de la Biblia, puede haber sido Abraham, Moisés, cualquiera de los profetas, alguno de los apóstoles. La palabra que Dios le reveló a ellos sigue siendo tan válido para nosotros hoy. La revelación de la verdad. Y ahí, si usted quiere, para que sepan lo que en el momento cuando yo puse esto, dije: ¿pongo verdad con minúscula o con mayúscula? Y ambas son válidas. La verdad con mayúscula, ahora obviamente estamos hablando de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad, pero con minúscula me refiero a toda la revelación de Dios, toda la verdad de Dios, que nosotros perfectamente podemos encapsular en la persona de Jesucristo. Sigo. La autoridad de la Biblia requiere una interpretación correcta. Entonces, primero vimos que la palabra es inspirada, pero también tiene que ser interpretada. Este ejercicio que nos hizo Patricio va en directa conexión con eso. Una es lo que nosotros proyectamos, otro es lo que las personas ven. Esas dos cosas tenemos que saber unirlas. Una cosa es lo que Dios dijo, otra cosa es cómo nosotros lo recibimos. Entonces nosotros tenemos que saber interpretar correctamente la palabra de Dios. Y por eso aquí es donde hay diferencias, y por eso hay a veces otras iglesias, otras denominaciones, otras líneas teológicas doctrinales. Tiene que ver cómo se interpreta. Por favor, busquen en 2 de Pedro, capítulo 1, 19, porque vamos a estar usando la Biblia de vez en cuando. Segunda Pedro, capítulo 1, 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense todo lo que dice estos tres pasajes. Estamos hablando de que nadie puede darse el gusto de interpretar la palabra a su manera,
como dice ahí, no se puede interpretar al gusto de uno. No es para interpretación privada. Eso significa que aunque somos individuos y cada uno lee la palabra, no es que yo puedo manipularla e interpretarla a mi propia conveniencia, sino que tenemos que ser inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Uno debe apoyarse en la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra es como una luz, una antorcha en la oscuridad, y nos abre el entendimiento, porque Dios se da a conocer. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros entonces podemos escuchar y entender, por lo tanto interpretar lo que Dios quiere que nosotros entendamos, no lo que yo quiero interpretar. Sigo leyendo en la hoja. Usos de la Biblia en la vida del creyente. Y esta lista podría ser mucho más larga, pero algunas cosas. Alguien, por favor, que busque Salmo 119, 104 y 105. El 105 seguramente ya se lo sabe de memoria, pero lámpara es a mis pies, pero quiero el 104 también. Otra persona que busque. ¿Quién va a buscar Salmo 119? Hermano Roberto, mi tocayo. Romanos 15, vi una mano por acá. El hermano Israel. Misraim. Entendí mal por teléfono, hermano. ¿Cuál es el apellido? Eso es más fácil. Romanos 15, 4. Hermana, la pastora va a buscar Hebreos 4. Hebreos 4, 12 al 13. ¿Quién busca Salmo 19, 10 al 3? Por favor, Salmo 19, hermana Paulina. 19, 10 al 3. El que está en el Salmo 119, hay otros versículos que buscar ahí. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Hermano Marcos. Ahí estamos. Ok, usos de la Biblia en la vida del creyente. Primero, es guía para la vida y el pensamiento. Salmo 119, 104 y 5. Por favor, póngase de pie y lea con voz fuerte. De tu mandamiento he querido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a decir tu palabra y libera a mi camino. Juré y ratifiqué. Te guardaré punto. Ok, entonces, como vemos, nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal, y es una lámpara para nuestros pies, es una guía a la cual seguimos. Gracias, hermano. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias. Provee palabra de esperanza y motiva la perseverancia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados, atribulados, aproblemados, con duda, incertidumbre, no sabemos qué hacer? O uno dice, quiere tirar la toalla, ya se quiere rendir, pero la palabra nos anima, nos levanta y nos ayuda a continuar, a perseverar hasta el final. Veo hartas cabecitas blancas aquí. Están en la última etapa de su vida, pero Dios le ha dado la fuerza para perseverar y llegar a este momento. ¿Cuántas veces quizás se sintió cansado, cansada? ¿Cuántas veces quizás frustrado? Pero Dios le dio la fuerza para continuar. Palabra de esperanza. Y aunque en este momento el cuerpo está cansado, no se espera a una gloria mejor. ¿Ya? Palabra de esperanza. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra, como espada de dos filos, es clara, penetra hasta lo más profundo y nos hace ver claramente nuestra condición pecaminosa y nos da también la respuesta que necesitamos. Fíjese en la hoja, dice, enseña claramente el significado de la salvación. La palabra no deja dudas. Dios no deja dudas, hermanos. Cuando Dios habla, habla claro. A veces nosotros, en nuestra propia confusión, nosotros somos los que en buen chileno la embarramos, ¿no? O no somos capaces siempre de discernir. Pero cuando Dios habla en forma clara. Especialmente en nuestro momento de conversión. Reconocimos que éramos pecadores y reconocíamos que habían dos opciones. Porque la salvación es esa. El arrepentimiento es eso, entender. Hay dos opciones. O la muerte eterna, la separación de Dios en forma eterna, o la gloria. Cuando paréntesis aquí, hermano, cuando prediquemos y cuando predicamos acerca de la salvación, tiene que ser lo que llamamos el querigma, es un término griego, que es el evangelio completo. No es solo que Dios te ama, no es solo que Dios tiene algo mejor para ti, sino que eres un pecador. Y si tú sigues en tu pecado, la consecuencia es la separación de Dios eterno. Pero Dios te ofrece una mejor alternativa, que es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús. Las personas tienen que entender cuál es su condición. No solo que Dios es bueno, que Dios te va a bendecir, que Dios te ama, sino que tú eres pecador. Tienes que enfrentarte a tu realidad. Es el mensaje completo. Por lo tanto, la palabra nos habla directo, nos enseña claramente cuál es nuestra condición. Sigo. La que sigue, Salmo 19, 10 al 13. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Gracias, hermano. ¿Sigo yo? Sí. ¿Ya? Él va a seguir con la otra parte. Salmo 119, el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y después la otra cita que está anotada ahí es desde el Salmo, desde el versículo 97, el mismo Salmo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Esto se extiende hasta el texto 102, Sí. pero no sé si quiere que lo lea todo. Sí, lea. Versículo 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me apartaré de tu juicio. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Se fijan cómo la palabra nos advierte y nos advierte acerca del mal camino? Nos habla, nos muestra nuestra vida pecaminosa.
Estos versículos hablan de la maravilla de la palabra, pero dentro de esos versículos hay advertencias sobre el mal camino o la desobediencia o mantenernos en el mal. La palabra nos muestra ambas realidades, que éramos pecadores, pero ahora la palabra nos muestra el camino que debemos seguir. Entonces, advierte acerca del pecado y sus consecuencias. Y ahora los últimos tres están todas en 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Entonces, esta palabra nos instruye en la sana doctrina, nos muestra cómo vivir en justicia y nos prepara para el servicio. Y lo que estamos haciendo hoy es este estudio de la sana doctrina, de las verdades acerca de Dios. Nos muestra cómo vivir de acuerdo a esas enseñanzas. Nos enseña a vivir en justicia. ¿Qué es justicia? ¿Alguien se atreve? Justicia es hacer lo correcto, y hacer lo correcto de acuerdo a cierta norma. Nosotros tenemos nuestras leyes, y las leyes civiles nos muestran cómo nosotros, como ciudadanos de esta nación, nos hemos puesto de acuerdo para vivir en paz el uno con el otro, y nos regimos de acuerdo a estas normas, de acuerdo a estas leyes. Por lo tanto, nos comprometemos a seguirlas. Y eso significa vivir en justicia, hacer lo correcto de acuerdo a esas leyes. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra las normas que Dios impone sobre nosotros, y nosotros nos ponemos de acuerdo, nosotros respondemos, nos comprometemos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos muestra. Y eso es hacer el bien en los ojos de Dios. Justicia. Y nos prepara para el servicio. No estamos aquí, hermanos, para, como dijo el mismo Señor Jesucristo, no he venido para ser servido, sino que para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El mismo Señor Jesús nos enseña la importancia de disponer nuestra vida para que Dios pueda usar nuestra vida para bendición de otros. ¿Cómo entonces? Una cosa es entender que la palabra de Dios es la autoridad, otra cosa es tomar eso, aplicarlo a la vida y poder vivir según ella, para que podamos demostrar que quién es Dios, quién es Jesucristo en nuestra vida y quiénes somos nosotros como sus hijos. Hay que tomar la palabra, hay que tomar las enseñanzas y aplicarlas y vivir según ellas. Por lo tanto, todo lo que, reitero lo que dije al principio, todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que predicamos y todo lo que debiera guiar nuestra vida, la encontramos como autoridad en la palabra de Dios. Amén. Vuelvan a la primera hoja entonces. No lo dije al principio, debiera haberlo dicho. Las primeras 4 hojas usted podría separarlas del resto, y aquí están las doctrinas básicas, como dice el título, doctrinas fundamentales que sustentan a los bautistas. Nosotros en nuestra iglesia adoptamos estas 4 hojas como una declaración de fe. Son nuestra base doctrinal de quiénes somos. ¿Por qué lo hicimos? Porque hoy, con la ley de culto, con las amenazas sociales que hay, lo digo así entre comillas, nosotros dejamos claro qué es lo que creemos. Y ahora, estudiándolo, hay una que debemos agregar que tiene relación con la familia. No está, y debemos agregarlo, especialmente hoy con los temas que estamos viendo
a nivel de leyes que se están promulgando, y nosotros entonces tenemos que tener una declaración clara, qué es lo que creemos. ¿Por qué lo digo? Porque uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si en la iglesia llega alguien y empieza a exigir tales cosas? Matrimonio homosexual, etc. Y dice que, bueno, por ley me tienen que atender. Bueno, nosotros como tenemos la ley de culto también nos ampara como iglesia, siempre y cuando nosotros tenemos claridad y hemos dicho antemano qué es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, no hay una incongruencia legal ahí. Yo como pastor no tengo ninguna obligación de casar a un matrimonio homosexual. Yo puedo predicar contra el homosexualismo, nunca voy a condenar a la persona. Tenemos que amar al pecador, pero sí puedo condenar el pecado. Pero para resguardarme, nosotros tenemos una declaración de qué es lo que creemos. Esto es lo que yo he compartido con ustedes hoy. ¿Y de dónde sacamos esto? Esto lo sacamos, no es algo que yo haya escrito o inventado, porque no hay por qué volver a inventar la rueda, sino que en la bibliografía lo van a encontrar. Es la fe y el mensaje bautista. Esto es declaraciones que sacaron los bautistas del sur en Estados Unidos, y uno cuando lo estudia ve que compartimos la misma doctrina, por lo tanto tomamos prestado, y ahí está donde la fuente de información. Ya, seguimos. Estamos en doctrinas fundamentales que sustentan los bautistas. El segundo, Dios. Hay un solo Dios vivo y verdadero, es un ser inteligente, espiritual y personal. Dios es creador, redentor, conservador y gobernante del universo. Dios es eterno y nos revela Él mismo como Padre, Hijo y Espíritu, cada uno con atributos distintos pero sin división de naturaleza, esencia o ser. A Él le debemos nuestro amor, reverencia y obediencia. ¿Estamos bien hasta ahora? Dios Padre. Dios como Padre reina en su universo y en su creación según los propósitos de su gracia. Es todopoderoso, todo amor y todo sabio. Dios es verdaderamente Padre de todos aquellos que llegan a ser sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es paternal en su actitud para con todos los hombres. Dios Hijo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. En su encarnación como Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Jesús reveló y cumplió plenamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí mismo las necesidades y las demandas de la naturaleza humana, identificándose completamente con la humanidad, pero sin pecado. Él honró la ley divina con su obediencia personal, y su muerte en la cruz proveyó la redención del hombre. Fue levantado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Ascendió a los cielos y ahora está exaltado a la diestra de Dios Padre, en donde es el único mediador, participando de la naturaleza de Dios y del hombre, y en cuya persona se efectúa la reconciliación entre Dios y el hombre. Todo eso para decir que Él es el Redentor, ¿ya? Él es profeta. Proclamó el reino de Dios. Él es Rey, reconocido el Mesías. Él es sacerdote, que por su sacrificio voluntario nos liberó del pecado e intercede por nosotros ante el Padre. Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y para consumar su misión redentora. ¿Estamos bien? Dios Espíritu Santo. Sí. Hermano. Sí y no, pero sí, rápida. Mi pensamiento era que después viene un diálogo, y así que anote su pregunta para que veamos los temas principales, y a lo mejor su pregunta va a gatillar otra y podemos tener ese diálogo, pero anote ahí su pregunta para no, pero sí vamos a querer atenderlas. Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él inspiró a unos santos hombres de la antigüedad
para que escribieran las Escrituras. Mediante la iluminación capacita a los hombres para que entiendan la verdad. Exalta a Cristo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Llama a los hombres para que acudan al Salvador y efectúa la regeneración. Cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes y les otorga los dones espirituales por medio de los cuales ellos sirven a Dios por medio de su iglesia. Sella al creyente hasta el día de la redención final. Su presencia en el cristiano es la seguridad de que Dios conducirá al creyente hasta que éste adquiera la plenitud de la estatura de Cristo. Ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en la adoración, la evangelización y el servicio. Ya. Nos vamos a saltar el hombre, nos vamos a saltar el pecado y nos vamos a la siguiente hoja que dice la salvación. Ya hemos visto la palabra de Dios, hemos visto a Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sabemos quiénes somos nosotros, los hombres, sabemos que somos pecadores. Entonces, ahora la salvación. La salvación comprende la redención del hombre de todo lo que él es, y se ofrece gratuitamente a todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor, quien con su propia sangre obtuvo la redención eterna para el creyente. En su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la santificación y la glorificación. Yo a veces enseño, en vez de regeneración pongo justificación, pero está incluido aquí en explicación de lo que es la regeneración. Letra A. La regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un cambio de corazón obrado por el Espíritu Santo mediante la convicción de pecado, a lo cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son inseparables experiencias de gracia. El arrepentimiento es una verdadera conversión del pecado hacia la gracia de Dios. La fe es la aceptación de Jesucristo y la entrega de toda la persona a Él como Salvador y Señor. La justificación es la absolución o exculpación completa y misericordiosa que Dios concede a Cristo. Dios, para hacer esto, se basa en los principios de su justicia. La justificación pone al creyente en una relación de paz y favor para con Dios. En otras palabras, Dios da de su gracia, nuestra postura es que el hombre responde a lo que Dios ofrece. Hay un actuar, hay una respuesta responsable de parte nuestra. Eso lo vamos a ver esta tarde, pero que tiene que ver con el sacerdocio universal del creyente. Pero nosotros creemos de que cada uno es responsable de sus actos, de sus decisiones, y por lo tanto tiene que haber una respuesta individual. Hay algunos, y dentro de los mismos bautistas, hay algunos que son lo que nosotros denominamos más calvinistas, y los calvinistas extremos dicen Dios ha predeterminado, por lo tanto todos nosotros que estamos aquí podemos perfectamente decir que somos salvos, pero de acuerdo a Dios puede que algunos no lo sean, porque Dios ya lo tiene predeterminado. Nosotros siempre hemos postulado de que hay una responsabilidad, una respuesta individual del individuo. Nosotros tenemos libre albedrío, por lo tanto respondemos a la invitación que Dios nos hace. ¿Okay? Y en este proceso, entonces, esta regeneración es el nuevo nacimiento, es un nuevo empezar con Cristo Jesús, la regeneración. Y cuando hablamos de justificación, ya mencioné que la justicia es hacer lo correcto. Los que estamos en pecado, tenemos que pagar por el pecado. El criminal paga por su
crimen. Y nosotros entonces tenemos que pagar por el mal que hemos cometido. Pero cuando somos justificados, Dios a través de Cristo Jesús dice: tranquilo, nosotros nos vamos a encargar de eso. Cristo muere en la cruz en nuestro lugar. Él nos sustituye, Él nos reemplaza. Dice: tú no tienes que morir, yo voy a morir por ti, yo voy a tomar tu lugar. Por lo tanto, Él nos ha justificado. Eso significa, en términos legales, de que no es que seamos inocentes, sino que hemos sido liberados de la culpa, porque Cristo entonces paga por nosotros. ¿Entendemos? No somos inocentes, pero hemos sido liberados de la culpa por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz en nuestro lugar. Entonces, hemos sido regenerados, hemos sido justificados. Letra B, la santificación. La santificación es la experiencia que comienza en la regeneración, mediante la cual el creyente es separado para cumplir los propósitos de Dios y capacitado para progresar hacia la perfección moral y espiritual por la presencia y el poder del Espíritu Santo que mora en él. El crecimiento en gracia debe continuar durante toda la vida del creyente. Por lo tanto, la santificación es un proceso. Y si yo tuviera una pizarra aquí, dibujaría como un paraguas que comienza en una punta con la justificación o la regeneración, y este paraguas estaría inclinado en una ascendencia, y toda esa curva ascendente es la santificación. Hermanos, nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, somos santos. ¿Lo creo, no? Usted es santo y santa. Así que pongan delante su nombre, hermano Marcos. Usted es San Marcos, San Edgardo, San, no sé tan santo Eduardo, pero, o Santa Paulina. Esto no es chiste. Esto no es chiste, hermano. Tengo todo el derecho divino de llamarme San Robert. No por mérito propio, sino por lo que Cristo ha hecho en mí. Hemos sido apartados, pero no para aislarnos del mundo, sino que para servir en este mundo. Hemos sido separados del pecado, hemos sido separados de nuestra vida antigua para poder llevar a otros a vivir esta misma vida que nosotros tenemos. Pero entendemos que comenzamos en un lugar y hemos ido creciendo, aprendiendo, progresando paulatinamente. Ese es el proceso de la santificación, es la madurez espiritual, el desarrollo, el crecimiento que todo bebé va haciendo en lo físico, intelectual, emocional. Nosotros también fuimos bebés, nacimos nuevamente y hemos estado en un proceso de crecimiento, de santificación, para entonces estar en la gloria de Dios, que es la glorificación. Letra C. La glorificación es la culminación de la salvación y el estado bendito, final y permanente del redimido. Por lo tanto, ese paraguas que ustedes se imaginan, todo ese paraguas es la salvación. No es solo el momento en que yo declaro a Jesús como mi Salvador. Ese es cuando comienza el proceso de salvación. Porque conocí al Señor, declaré a Cristo como como Salvador y Señor de mi vida, y ahora voy demostrando que Él es soberano en mí. Someto mi vida a Dios por medio de Cristo Jesús. Vivo un proceso de permanente crecimiento, acercamiento, conocimiento de Dios, hasta que un día Él me perfecciona cuando llego a la gloria de su presencia. Todo es también, podríamos decir que todo esto es la vida eterna, porque mi vida eterna comenzó en el momento que yo conocí a Cristo Jesús. La vida eterna no es lo que viene después, la glorificación es lo que viene después, pero yo ya comencé mi vida eterna. Juan 17:3, que dice, la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesús, a quien tú has enviado. El conocer a Dios es la vida eterna. Pero nosotros, mientras estamos aquí, fuimos justificados
Estamos en un proceso de santificación y vamos a ser glorificados. Todo eso bajo el mismo concepto de salvación. ¿Ok? Váyanse a la hoja donde está la autoridad de la Biblia, donde estuvimos antes. Y miren abajo, dice seguridad de la salvación. ¿Lo ven? Seguridad de la salvación. Yo dije antes, pongan en título práctica bautista, no es práctica, pongan principios bautistas. No sé por qué dije prácticas, principios bautistas. Ya, estamos en seguridad de la salvación. Los que tienen Biblia, busquen en Juan capítulo 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Hay que leerlo. Alguien que lo lea, por favor, para yo descansar la voz un momento. Amén. Juan 10, 27 al 29. A ver si ustedes ven Juan capítulo. Ya le ganaron, pastor. Ahí. Ya lea nomás. Lea, hermano Roberto. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno solo. Hasta ahí nomás, gracias. Ustedes conocen este pasaje. Aquí vemos tres verdades acerca de la seguridad de la salvación. Uno, las ovejas pertenecen al Señor, las ovejas pertenecen a su pastor. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso en el versículo 11. La evidencia que las ovejas pertenecen al Señor es que oyen su voz y la siguen. Ustedes saben que las ovejas son quizás de los animales más inteligentes en el reino animal. Hermano, para mí no es coincidencia de que Dios haya escogido la tierra de Canaán, ese lugar geográfico, y todo lo que aparece aquí en la Biblia es para enseñarnos a nosotros, hasta el detalle del tipo de animal que escoge para enseñarnos una lección. La oveja. La oveja no tiene mucha inteligencia. Ni siquiera tiene formas de protegerse, no tiene su sistema de defensa propia. ¿Saben cómo se defienden las ovejas? Metiéndose al medio del rebaño. El que está más al centro es el que está más seguro. El que está en la orilla es el que está más expuesto. Hasta vi una vez un video de unos, no sé dónde era, pero unos pájaros encima, en la oveja de pie, las cuatro patas, un pájaro encima de su lomo, y el pájaro le picaba la espalda haciéndole daño, y la oveja ahí parada no haciendo nada. O sea, poca inteligencia, ni siquiera se echó al suelo o se sacudió, no, ahí se quedó paradita nomás, no hizo nada, porque no les cruje mucho. Hagan la conexión con el ser humano. A pesar de que somos el ser del reino animal más inteligente, muchas veces no nos cruje mucho. La oveja, aunque poco inteligencia tiene, reconoce al líder, reconoce a su pastor,
reconoce su voz y lo sigue para donde sea. Usted ve en un rebaño, no es difícil llevar un rebaño de ovejas. Claro, hay que saber hacerlo, pero no es difícil, porque las ovejas conocen a la voz del pastor y lo siguen a donde sea. El pastor es el dueño de las ovejas. 2. Sus ovejas reciben la vida eterna, versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Ahí está clarito. La salvación es un don de Dios. Eso lo vemos en Efesios 2, 8 y 9. Y si fuera por la ley o por obras, la muerte de Jesús habría sido en vano. Alguien por favor lea Gálatas 2, 21. ¿Lo tiene ya o no? Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, hermana. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si por ley tuviésemos nosotros que vivir, entonces por demás murió Cristo. Su muerte habría sido en vano. ¿Ya? Entonces, el pastor, o en este caso Jesús, es nuestro Señor. Nosotros le pertenecemos, recibimos por medio de Él la vida eterna. Y en el número 3, las ovejas no pueden ser arrebatadas de su mano. 28, 29, yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos la certeza de estar en las manos de Dios. Y Él no nos va a dejar apartarnos. Después vamos a contestar algunas preguntas. Sigo leyendo. El creyente es guardado por Dios, 2 Timoteo 1:12, 1 Pedro 1:5, y nadie separará al creyente del amor de Dios, Romanos 8:31 y al 38, y el versículo 38 clásico, de que no hay nada que nos arrebatará del amor de Dios. Ahora, aquí hay algunas preguntas. Fíjense en las preguntas. Estas son algunas de esas típicas preguntas que surgen en los diálogos. ¿Por qué hay personas que confesaron a Cristo como Salvador, pero hoy viven en el mundo? Yo creo que todos somos testigos de alguien que en algún momento declaró a Jesús como su Salvador, o que levantó la mano cuando hubo una invitación, o que manifestó su fe en Cristo. Pero ahora está alejado, apartado, y su conducta dice otra cosa. Por favor, ayúdenme, alguien que busque Mateo 7, 21 al 23 y 1 de Juan 2 al 19. Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La mejor forma de responder a esta pregunta, ¿por qué algunos que dijeron que sí, ahora no? Bueno, estos versículos y muchos más nos hablan de que por sus obras los conoceréis. Y cuando hay un verdadero encuentro con Cristo Jesús, hay un cambio real. Entonces, la única respuesta que yo encuentro para responder la respuesta que encuentro para esta pregunta es que
Nunca hubo un cambio real en esa persona. Dijo algo de la boca para afuera, pero en su corazón siguió siendo el mismo. Porque después de todo, el que tiene un real encuentro con Cristo, hay un arrepentimiento genuino y eso significa un vuelco, un cambio. Arrepentimiento es cambiar el rumbo. Si yo voy en una dirección, arrepentimiento significa me doy media vuelta y cambio la dirección. Esa persona nunca cambió su dirección. La segunda pregunta: si la salvación no se pierde, ¿no da pie a pecar todo lo que uno quiera? Soy salvo, tengo la salvación garantizada, por lo tanto tengo chip libre para hacer lo que yo quiera mientras estoy en esta vida. Después estaré en el cielo y ahí voy a responder ante Dios, pero por mientras, como se dice, ¿no? Hago lo que quiero. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas nuevas. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En otras palabras, yo no puedo estar haciendo, ni me van a hacer el querer hacer lo antiguo. Soy una nueva criatura. La obra de Cristo Jesús en mí me motiva ahora a seguir las normas, las enseñanzas, las doctrinas bíblicas que encontramos, las normas que Dios nos entrega, la expectativa de Él. El Espíritu Santo obra de tal forma en mí que pone ese deseo de cumplir con el Señor. No es simplemente obedezco porque me lo ordena, sino que yo quiero agradar a Dios. El cambio es absoluto, es total. Entonces ni siquiera voy a querer hacer, y si alguien tiene esa postura, entonces yo dudaría de su real conversión. ¿Puede uno caer de la gracia? Gálatas 5:4 es una aclaración de las evidencias de la salvación en la persona, no una afirmación que uno puede perder la salvación. Por favor, si tienen su Biblia todos, busquen Gálatas, porque algunos usan este versículo para decir de que uno puede perder la salvación. ¿Ok? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, gracias hermano. Lo repito, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Dice claramente, de la gracia habéis caído. ¿Ya? Entonces, reitero lo que está escrito ahí en su hoja. Esta es una aclaración de las evidencias de la salvación en la persona, no una afirmación que uno puede perder la salvación. En otras palabras, nosotros cuando conocemos al Señor Jesús, se va notando eso. Hay nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, son evidencias del cambio que hay en nosotros. Pero aquí dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estas personas dudo que hubiesen realmente conocido al Señor. Su conducta muestra quiénes son. Y no es que hayan estado salvos y la perdieron, simplemente nunca fue. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros bautistas afirmamos que no se pierde la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. No porque nosotros tenemos esa condición de sí y no, sino que la obra de Dios, la obra redentora de Dios es absoluta y eterna. Dios no hace cosas a medias. Entonces, cuando Él nos ofrece y nos da la salvación y se concreta, eso es permanente y para siempre. Ya me están obligando a terminar. Espéreme, pastor, déjeme mirar dónde estoy.
Ya, vuelvan a la hoja de la salvación. Estoy terminando. Para tranquilidad del pastor que quiere tomarse su café. Estoy en la página, creo que es la página, la tercera página. Salvación. No, la que dice la salvación. La tercera página que dice la salvación. Comenzamos con la Biblia. Después vimos a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El material nos ofrece también el hombre, el pecado. Acabamos de ver la salvación y la seguridad de la salvación. Después viene la iglesia, las ordenanzas, el día del Señor, evangelización, misiones, mayordomía, las últimas cosas. Estas son las doctrinas básicas. Se pueden agregar, podríamos agregar muchas más, pero esto es lo fundamental que nos sostiene como Iglesia de Cristo. Somos una iglesia cristocéntrica y todas estas doctrinas nos ayudan a entender mejor quién es Dios, nuestra relación con Dios y lo que Dios espera de nosotros mientras estamos en este mundo. La que no vamos a ver esas, están ahí, pero la que me habría gustado ver, pero no hay tiempo ahora, tiene que ver con uno de nuestros principios, que tiene que ver con la libertad de culto y la separación de iglesia-estado. Nosotros como bautistas siempre hemos apelado por la separación de la iglesia de Estado y que todos tienen el derecho de adorar a Dios a su manera. Aunque no estamos de acuerdo con otros, ellos tienen derecho a practicar su fe a su manera. Defendemos el derecho de culto, la libertad de culto. Eso a veces suena un poco incongruente, pero nosotros, fíjense lo que voy a decir, hermano, defendemos el derecho a que los testigos de Jehová, a que los mormones también adoren a Dios a su manera, aunque no estamos para nada de acuerdo con su doctrina. Defendemos el derecho de adorar a Dios, que el Estado no puede meterse en la iglesia y que todos tienen el derecho de adorar a Dios. Los bautistas siempre desde un principio, hemos sido defensores de esas libertades. La historia de los bautistas nace así. Grupos que son perseguidos, que tienen que arrancar de sus lugares, de sus naciones, porque en conciencia quieren adorar a Dios de acuerdo a lo que ellos leen y no de acuerdo a lo que el Estado quería imponer. Por lo tanto, como bautistas siempre hemos defendido esos derechos, ¿okay? Con eso es suficiente para entender. Entonces, claro, nunca vamos a estar de acuerdo con otras sectas o religiones, ni siquiera los llamamos denominaciones, sino que otras formas de pensar, pero tienen su derecho de expresar o vivir su fe de acuerdo a su manera. Bien, más tarde vamos a ver el gobierno de la iglesia, cómo nos organizamos, cómo convivimos y cómo trabajamos juntos, y después también el sacerdocio universal del creyente. Gracias, hermanos, por su ayuda, por su cooperación, por su atención, y también tendremos el espacio para el diálogo y preguntas.